Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro mensaje, este sermón que hemos preparado para este 15º domingo del tiempo después de Pentecostés, el cual está tomado del Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, los versículos del 21 al 26. Escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Evangelio para este día trae un propósito claro, el de enseñarnos, el de hablarnos acerca de que no tengamos un alto propósito de nosotros mismos. La carta a los Romanos, que fue la lectura del Nuevo Testamento, la cual escuchamos hoy, nos dice en el versículo 3 del capítulo 12: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Nos debe quedar claro que nosotros no podemos tener un alto concepto de nosotros mismos. Pero por naturaleza, usted y yo somos vanidosos. Nos gusta que la gente nos dé aire, suba nuestra vanidad. Nos gusta escuchar que la gente diga cosas muy buenas de nosotros, pero más que eso, nos gusta inflarnos a nosotros mismos, creyendo que nuestra manera de vivir, que nuestra manera de hablar, que nuestra manera de pensar es única, inigualable, y que nadie puede ser igual o mejor que nosotros. La primera lectura de este día pone un ejemplo de esto. Cómo Jeremías estaba en la mitad entre la impenitencia de Judá y el juicio de Dios. Pero Jeremías estaba mal emocionalmente y por esto él pecó contra el primer mandamiento. Jeremías se infló a sí mismo, tuvo un alto concepto de sí mismo y por esto en el capítulo 15, el versículo 18, él dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Estas palabras Jeremías las dijo en reclamo a Dios. ¿Por qué? Porque él creía que era injusto lo que estaba pasando con él. Porque él creía que en verdad Dios no era fiel con su vida.
Si puedes leer la versión NBI, él sencillamente le está diciendo a Dios, serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables. Escuchemos bien hasta dónde llegó Jeremías a decirle a Dios que lo único que le traía a su vida era problemas, era algo que no podía confiar ni en las circunstancias que estaba viviendo, ni confiar en Dios. Y esto, como les dije, ¿por qué pasó? Pues vemos en el versículo 17, que lo escuchamos en la primera lectura para hoy, como Jeremías decía, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. Y acá vemos con estas palabras como Jeremías estaba teniendo un alto concepto de sí mismo y pensó que Dios debía de haberlo premiado por su manera de vivir. Pero, ¿qué nos muestra esto? Cómo Jeremías pecó contra el primer mandamiento. Pero no solamente Jeremías lo hizo. Veamos cómo Pedro, en la lectura del Evangelio para este día, también tuvo un alto concepto de sí mismo. Y luego de escuchar cómo nuestro Señor Jesucristo había anunciado su muerte, cómo él era necesario que fuera a Jerusalén, porque acá vemos por primera vez cómo Jesús anunciaba que iba a morir. ¿Qué pensó Pedro? Que Jesús estaba equivocado, que él tenía la razón, es decir, Pedro. Y es por esto como Pedro llama cautelosamente al Señor, lo llama aparte. Y nos dice el Evangelio para hoy en el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es por esto que acá Pedro estaba siendo llevado por su viejo Adán, por su viejo hombre. Y recordemos que el viejo Adán, el viejo hombre, hace parte de la naturaleza pecaminosa de nosotros, no de la naturaleza de Jesús. Jesús nunca tuvo un viejo Adán, porque Jesús es Dios, es perfecto. Y por eso Jesús le mostró a Pedro que estaba pecando y nos dice cómo Jesús señaló que Pedro estaba siendo movido, estaba siendo llevado por aquel que tiene el control sobre la muerte, hablando del diablo. Y es así como nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Estamos parados frente a dos personajes bíblicos que se inflaron a sí mismos, que tuvieron un alto concepto de sí mismo y que en cuanto a usted y a mí, no podemos salirnos de este grupo. Usted y yo somos el tercer ejemplo que hemos pecado al igual que Jeremías y Pedro contra el primer mandamiento, porque por naturaleza nos gusta tener un alto concepto de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que somos los que tenemos más conocimiento dentro de nuestra congregación y por eso todo lo que sucede tiene que ser influenciado por nosotros? ¿Cuántas veces hemos tenido una alta estima de nosotros mismos que creemos que nuestros pecados son menores comparados con los pecados de otros hermanos? Es donde hemos a veces escuchado decir, no juzgues mi pecado simplemente porque tú pecas diferente a mí. No, queremos tener un respaldo de nosotros mismos, creyendo de que los demás pecan en una alta escala
diferente a nosotros. ¿O cuántas veces nosotros en muchas etapas de nuestra vida hemos creído que Dios se ha equivocado con nosotros, no concediéndonos lo que le hemos pedido o lo que hemos necesitado, y vemos que nuestra vida en este mundo, de ver de avanzar, va para atrás, va para atrás, va para atrás? ¿Y qué creemos? Que Dios nos ha abandonado, y creemos que Dios debería de bendecirnos más porque somos fieles en los cultos, porque somos fieles al orar, porque somos fieles al predicar la palabra, porque somos fieles en hacer muchas cosas para Él. Y también estamos ubicados en nuestra vida llena de problemas, de dificultades, y terminamos pecando contra el primer mandamiento, diciéndole a Dios: ¿por qué no me bendices si yo soy fiel a ti? Eso es tener un alto concepto de nosotros mismos. Jeremías, Pedro, usted y yo merecemos el castigo eterno en el infierno por pecar en contra del primer mandamiento. Pero Dios es grande. Dios es grande en su amor y en su misericordia. Y vemos cómo trajo a Jeremías. Jeremías pecó y nos dice, otra vez yendo a Jeremías, en el capítulo 15, versículo 19, por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti y tú no te convertirás a ellos. Lo estaba llamando al arrepentimiento. Lo mismo hizo Jesús con Pedro cuando lo llamó y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Estás poniendo tu mirada en las cosas de este mundo. Lo llamó al arrepentimiento. Lo mismo hace el Espíritu Santo en usted y en mí. Nos llama al arrepentimiento de nuestro pecado en contra del primer mandamiento. Y no solamente de nuestro pecado en contra del primer mandamiento. Piensa cómo en esta semana hemos pecado contra los 10 mandamientos. Y nuestro Dios nos llama al arrepentimiento por medio de su palabra. Por eso, si recordamos bien cuál es el tema del día, encontramos 2 palabras claves: contrición y arrepentimiento. La contrición es el dolor por el pecado. El arrepentimiento es vivir contrario al pecado, es cambiar, es ser diferente. ¿Y esto quién lo produce? ¿Quién señala nuestro pecado? La predicación de la ley. Por eso es muy importante que nuestro viejo Adán, nuestro viejo hombre, escuche de la ley, escuche de nuestro pecado, nos lleve una vez más a la frontera del infierno, mostrándonos lo que realmente merecemos. Por eso es muy importante que nosotros escuchemos de la ley, que no merecemos nada de Dios. No merecemos el pan diario, no merecemos abrir su palabra, no merecemos tener salud, no merecemos ser premiados por Él para nada. Que nuestro viejo hombre, nuestro viejo Adán, siempre tiende a amar las cosas de este mundo, a poner las miras en las cosas de este mundo. Y es por eso que el Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Porque Jesús nunca tuvo una alta estima de sí mismo. Jesús fue fiel al mandato del Padre. Y si volvemos al Evangelio para el día de hoy, vemos cómo empieza diciendo que le era necesario. Ese es necesario quiere decir que no se podía cambiar. Ese es necesario quiere decir de que Jesús nunca puso su confianza en sí mismo, nunca se infló a sí mismo. Nunca tuvo un alto concepto de sí mismo, sino que cumplió la voluntad del Padre. Y eso lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Pero es necesario ir a Jerusalén. Nos dicen las Escrituras que Él iba
a padecer en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Mire cómo Jesús no tuvo un alto concepto de sí mismo, que dio hasta su vida por amor a usted, por amor a mí, por amor a Jeremías, por amor a Pedro, cómo somos beneficiados de la obra de Cristo. Jesús nunca tuvo un alto concepto de sí mismo. Él solo cumplió la voluntad perfecta del Padre. Sufrió y murió para que tú y yo hoy seamos perdonados. Por eso Jesús le dijo a Pedro que le era necesario ir a Jerusalén y a sus discípulos, porque fue allí donde venció a aquel que tenía el reino sobre la muerte. Ya la muerte no tiene poder, el diablo no tiene poder sobre usted, sobre mí, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha redimido, nos ha comprado de nuevo. Y es por esto que cuando estamos hablando de la resurrección de Jesús, solamente vemos su triunfo sobre el infierno. Y una vez más, cuando la ley nos ha llevado a esa frontera de ver el infierno, el Evangelio nos quita de esa frontera. Y el mismo Evangelio nos lleva produciendo los frutos de arrepentimiento. Porque es el Evangelio que realmente hace que nosotros vivamos diferente. Y es acá donde Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros no vivimos conforme a lo que pide este mundo. Somos la diferencia de este mundo. ¿Y por qué? Por la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que guía nuestras vidas. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es desinflar al viejo hombre de nosotros. Lo primero que hace el Espíritu Santo es quitar que tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Pone en nuestras vidas, en nuestros corazones, humildad. Y nos hace entender cuál es el propósito de nosotros, el servir. ¿Cuál es el propósito de nosotros como cristianos en este mundo? Mire cómo Dios le dijo a Jeremías, ellos se van a convertir en lo mismo que tú crees. Es lo que Dios quiere, usarlo a usted y a mí, para que muchos puedan llegar a la fe y también confiar en la obra que Cristo hizo. Pero, ¿cuál es la voluntad agradable? ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? Y aquí es muy importante centrarnos en el tercer uso de la ley. Aquí es muy importante ver los mandamientos como guía en nuestras vidas. Y una vez más, cuando estamos estudiando el catecismo, allí hay un punto que habla de qué es el bautismo diario. Y ese bautismo diario es ir ahogando al viejo hombre. ¿Y esto con qué se hace? Con la contrición y el arrepentimiento. Pero nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio para hoy nos enseña más cómo poner en práctica la voluntad agradable y perfecta del Padre. Y otra vez, no podemos desconectar al Espíritu Santo de estas palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque aprovechará el hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Notemos cómo una vez más las Escrituras se preocupan por nuestra alma. Recordemos que el alma nunca va a morir. Y como cristianos, como hijos de Dios, que el Espíritu Santo vive en nuestros corazones.
pues ya sabemos cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Primero, tomar la cruz y seguirle. ¿Y qué quiere decir esto? Pues ya sabemos, número uno, dejemos de tener alta estima de nosotros mismos. Dejemos de ser vanidosos con nuestra personalidad. Dejemos de estar inflándonos tanto de lo que somos. Siempre demos la gloria a Dios. La misericordia de Dios es la que nos guía y estamos para servirle. Y tomar la cruz es cuando, en verdad, cuando nuestra carne nos quiere llevar de nuevo al pecado, eso duele. Porque es una lucha interna que tenemos nosotros y como hay una lucha con el mundo, hay una lucha con amigos, hay una lucha con personas que conocemos, que están a nuestro alrededor y por eso la Biblia dice no se conformen a lo que sucede en este mundo. Estamos en un grupo de amigos y batallamos, es difícil poder salir de ahí por las cosas tal vez que ellos practican, tener vocabulario soez, tener charlas pornográficas, tener charlas de pensar el mal al otro. Pero cuando nos vamos a salir de esto, es la cruz. ¿Y por qué es una cruz? Porque es algo difícil para nuestra carne. Pero el Espíritu Santo vence esto. También una cruz es cuando tenemos un hermano en la fe o tenemos a un esposo, una esposa o un hijo que en verdad trae muchas circunstancias difíciles, problemas en nuestras vidas, pues por amor a ellos seguimos soportándolos, teniendo misericordia, la misma misericordia que Dios tuvo por nosotros. Pero también mire lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. El que quiera salvar su vida la perderá, es decir, cuando le damos prioridad a este mundo, cuando creemos que este mundo solamente es fama, dinero, prosperidad, tener lo mejor de este mundo, pues ahí estamos perdiendo la vida. Pero al contrario, el Espíritu Santo nos dice que el que pierda la vida por causa de mí la hallará. Para usted y para mí, en este momento, nuestro sentir es el cielo, no es este mundo. Entendemos que esto es pasajero, somos ciudadanos de la vida eterna. Y al entender de que somos pasajeros, solo nos interesa tener asegurada la vida eterna. ¿Y esto cómo lo hacemos? Estudiando la palabra de Dios. ¿Esto cómo lo hacemos? Orando cada día. Y lo más importante, ir ahogando a nuestro viejo hombre. Y esto nos recuerda la actitud del hijo pródigo. Y por esto en Lucas 15:21 nos dice, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconocer que pecamos contra el cielo, contra el Padre, diariamente va ahogando a nuestro viejo hombre, va ahogando nuestro amor a este mundo y sigue poniendo nuestra mirada en el cielo. Por esto es muy importante recordar que nuestra situación en este mundo, como les dije, no es buscar fama, ni poder, ni riqueza material, ni honor entre los hombres. Nuestra vida en este mundo es el cielo, porque nuestro Dios está preocupado por nuestra alma. Y como está preocupado por nuestra alma, que nos ha dado a nuestro Señor y Salvador y también al Espíritu Santo, quien habita en nosotros, Él quiere que cada día vivamos diferentes. Y por esto terminamos nuestro mensaje de hoy, para que pongamos en práctica este versículo bíblico del Salmo 38:18. Confesando nuestra maldad y sentir tristeza por nuestro pecado. Y que el Espíritu Santo conceda eso a ti y a mí cada momento de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.